A continuación vamos a estar viendo diferentes teorías sobre el motivo por el cual se da el comercio internacional. Y aquí me voy a detener para hacer una aclaración. No es lo mismo decir comercio internacional que decir comercio exterior. El comercio exterior parte desde nuestro país hacia el resto del mundo, ¿sí? Pero siempre somos nosotros como país que vamos a estar realizando intercambios comerciales con otros países. Ahora, el comercio internacional es el comercio entre diferentes países, ¿sí? Y no nos situamos en primera persona. Entonces, es por ello que vamos a ver estas teorías. Y el objetivo de conocer todas estas teorías es además poder incorporar la capacidad de dar respuestas a los siguientes interrogantes. Primero, ¿cuáles son las causas por las cuales los países comercian entre sí? ¿Cuáles son los factores que consideran o determinan el desarrollo de las relaciones comerciales entre los países? ¿Cómo se establecen los patrones internacionales de comercio? ¿Con quién comercializa cada cual? ¿Y qué es lo que se intercambia en cada caso? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias o beneficios que pueden esperarse del comercio internacional para cada una de las naciones que participan del mismo? Estos interrogantes son los más importantes que se abordarán con las diferentes teorías que veremos a continuación. Cuando hablamos de teorías del comercio internacional, necesitamos ubicarnos dentro de la línea de tiempo. Y la línea de tiempo nos lleva a la precursora, que es el mercantilismo. El mercantilismo se va a desarrollar entre los años 1536 y 1734. Como para ubicarnos mejor aún dentro de la línea del tiempo, tengamos en cuenta que Adam Smith nace en el año 1723. O sea, con esto ya no nos quedan dudas que el mercantilismo es el precursor. Ahora, veamos cuál es el contexto en el cual surge el mercantilismo. ¿Qué sucedía antes de que podamos hablar de mercantilismo? La sociedad en la cual se regía en ese momento era una sociedad feudal, ¿sí? Esto se va a dar entre los siglos XIII a los siglos XV y la característica era que era una sociedad rural que estaba llena de artesanos, que estos artesanos lo que hacían era producir dentro de sus casas y luego llevaban toda su producción a las grandes ciudades para poder intercambiarlas. Y recordemos que cuando uno no puede intercambiar, cuando el trueque no es posible, nosotros tenemos que, cuando tenemos un problema entre dos, ¿qué decimos? Que un tercero tiene que mediar para poder solucionar este problema. Bueno, aquí surgió lo mismo. Cuando el intercambio, el trueque no fue posible, surgió la moneda, la acuñación de la moneda. ¿Y quiénes podían realizar la acuñación de la moneda? Bueno, eran solamente los señores feudales, ¿sí? El señor feudal, como tenía acumulación de oro y plata, podía solicitar a sus súbditos que emitieran monedas, la acuñación, ¿sí? Acuñar monedas con el sello del señor feudal. Entonces, este proceso de creación de las monedas, de fundir los metales y pasarlos a una forma de moneda, se llamó señoraje, porque los únicos que los podían hacer era el señor feudal, ¿sí? Bueno, ahora veamos cómo es que empieza a evolucionar esta sociedad, ¿sí? Porque hasta ahora tenemos una sociedad feudal, pero luego pasamos a una sociedad básicamente capitalista. Y este capitalismo temprano se da más que nada porque, como dijimos anteriormente, estamos dentro de las transformaciones europeas, que lo que querían era ver qué sucedía con el mundo, y producto de ello surgen estas expediciones de ultramar, ¿sí? Entonces, cuando estas expediciones de ultramar que eran también derivados de la expansión militar, ¿no? Estas dos cosas de la mano llevaron a que se conocieran nuevos mercados y que pudiesen llevar este desarrollo manufacturero que era muy incipiente. Aún así, lo pudieron empezar a insertar dentro de los distintos mercados internacionales que fueron conociendo con este incipiente desarrollo de la expansión de ultramar, ¿sí? Bueno, a ver, queda por consecuencia todo esto, ¿sí? Que bueno, empieza de modo natural, ¿no? A generarse una actividad lucrativa,
Porque claro, al poder insertar nuestros productos en mercados nuevos, comienza a incrementarse la producción que pueden realizar las naciones. Pero como eran muy pocos los que tenían acceso a poder exportarlos, se generó un monopolio de las exportaciones. Todo ello llevó a problemas de los tipos de cambio y todo lo que conllevaba lo que les comenté sobre la acuñación y el señoraje. Y además vamos a ver que surgen serios inconvenientes con las balanzas comerciales. El mercantilismo está caracterizado por tener dos fases. Por un lado vamos a tener el mercantilismo puramente monetario y por el otro el mercantilismo más comercial. Veamos de qué se trata el mercantilismo monetario. Lo que va a hacer es poner un énfasis muy grande de llevar todas sus energías hacia lograr un balance monetario positivo. ¿Para qué? Bueno, obviamente para poder obtener una recaudación fiscal mucho más grande y de esta forma enriquecer las arcas del tesoro. Para lograrlo se va a ayudar de bloquear la salida del oro y plata, pero no la salida de lingotes solamente de oro, plata y metales preciosos, sino también de bloquear toda salida de productos que tengan este tipo de metales, como por ejemplo oros, gargantillas, anillos, ¿sí? Todo ello va a estar prohibida su exportación. Además, para poder obtener una recaudación mucho más amplia, lo que va a hacer es poner derechos sobre las exportaciones e importaciones, así hace crecer las arcas del tesoro. Además, lo que va a hacer es atraer los metales desde el extranjero, ¿sí? Como por ejemplo fomentar las importaciones, pero solo las importaciones de metales preciosos, y reducir las importaciones que sean de diferentes bienes que no tengan metales preciosos. Entonces, desde este contexto, ¿cómo entiende el mercantilismo el comercio internacional? Sino que lo entiende desde una perspectiva de que es un juego de suma cero. Porque, ¿qué sería un juego de suma ceros? Sería entender que el oro, la plata y los metales preciosos es algo que ya está dado en la tierra. No se puede crear. El alquimismo no existe. Entonces, como esto no se puede crear, ya está dada la riqueza de metales preciosos. Entonces, va a ganar aquel que obtenga una porción más grande de este total de metales preciosos. Entonces, por eso decimos que el comercio internacional va a ser un juego de suma cero para el mercantilismo. Ahora veamos qué sucede con el mercantilismo de tipo más comercial. El mercantilismo de tipo comercial lo que va a hacer es tratar de obtener un balance comercial positivo por medio de dos formas. Por un lado, va a ser exportar en mayor cantidad de lo que se importa, ¿sí? Y acá nos referimos al volumen, ¿sí? Al volumen físico que se exporta. Entonces, si yo logro exportar más volumen de lo que importo, lograría un saldo positivo según la teoría mercantilista. Pero también pueden obtener un balance comercial positivo si el valor de lo que exportan es más alto del valor de lo que importan, ¿sí? Por estas dos formas van a obtener un balance comercial positivo. Además, van a poner regulaciones muy restrictivas de importaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de características van a tener estas regulaciones? Bueno, van a ser en formas de aranceles o prohibiciones directamente para que no ingresen las importaciones, para que ellos eviten, ¿sí? que tengan que abonar con metales preciosos estas importaciones. Y además va a estimular a su producción para que lograr saldos que sean exportables, ¿sí? Dentro de este contexto, lo que van a fomentar también para poder lograr un balance comercial positivo por valor va a ser fomentar la diferenciación de productos, ¿sí? De esta forma, obviamente, van a lograr un volumen y por valor también superar las exportaciones y de esta forma obtendrían este balance comercial positivo. Bueno, realizando a modo de síntesis este pensamiento mercantilista, ¿qué podemos destacar? Bueno, que van a minimizar las exportaciones
de oro y plata, ¿sí? No van a querer que salgan estos metales preciosos dentro de su nación. Se tienen que quedar, no tienen que salir, ¿sí? Van a minimizar la importación de bienes, pero solamente aquellos bienes, ¿sí?, que no tienen metales preciosos. Y aquellos bienes que para ellos sean indispensables importar, ¿por qué? Porque les va a permitir producir bienes que van a poder luego ser vendidos al exterior, ¿sí? Aquellos bienes, bueno, van a decir, sí, vamos a permitir su importación. Pero todo aquel que no sea indispensable, no lo van a permitir, ¿sí? Por eso decimos que cuando sea indispensable, van a importar, antes no. Otra de las grandes características que va a tener el mercantilismo es que ellos siempre van a querer lograr las mejores colocaciones de los excedentes internos. O sea, cuando hablamos de excedentes internos, ellos van a entender el comercio internacional como por derrame, ¿sí? Porque no existe todavía una teoría política de comercio internacional. Y es como cuando servimos un vaso de agua y ese excedente que sale porque ya no ingresa más, ese excedente va a ser lo que se estaría exportando. Entonces, por eso cuando les decimos que van a prohibir las importaciones, pero salvo de aquellos bienes que les permitan producir más bienes de mayor valor para poder exportarlos, ellos se refieren a esos bienes, ¿sí? Aquellos bienes que una vez que se satisface el mercado local, pueden lograr colocarlo en el mercado exterior, ¿sí? Y bueno, van a utilizar de manera preferente siempre los insumos nacionales, ¿sí? No los que son para exportar. Porque ¿qué pasa? Cuando utilizan insumos nacionales, lo que hacen es crecer la cadena de valor internamente, ¿sí? Y lo más importante, recuerden que el comercio internacional lo entienden como un juego de sumas cero. Continuando nuestra línea de tiempo, nos encontramos con Adam Smith. Este autor nace en el año 1723 y fallece en el año 1790. Esto se los indico más que nada para que podamos imaginarnos esta línea del tiempo y poder contemplar mejor, ¿sí?, la evolución del pensamiento económico en cuanto a las teorías del comercio internacional. Adam Smith escribe su célebre obra titulada Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Dentro de este libro fundamenta sus principales teorías y una de ellas es que el funcionamiento de la economía de la sociedad va a descansar en las leyes de mercado y en la interacción del interés individual y de la competencia. Entonces va a plantear que todos los empresarios están obligados, ¿sí?, por fuerzas de la competencia, a vender sus mercancías a un precio máximo de costos de producción. Ello lo que va a obligar a que ellos sean lo más eficientes posibles y para mantener sus costos bajos y permanecer siempre en condiciones competitivas, ¿sí? Traduciendo esto sería que todos los empresarios lo que tienen que hacer es lograr siempre vender sus mercancías al mejor precio, a un precio bien alto, pero llevar estos costos fijos que tienen al precio más bajo, ¿sí? Porque si no, no estarían obteniendo un buen margen de beneficios, ¿sí? Ellos lo que plantean que esto lo hacen porque están impulsados por estas fuerzas de la competencia que descansan estas leyes de modo casi espiritual dentro del mercado. Además, Adam Smith es defensor del laissez-faire o laissez-passer, que significa dejar hacer y dejar pasar. ¿Por qué? Porque el Estado acá no tiene que intervenir. El Estado tiene que estar fuera de todos los asuntos económicos, porque el Estado tiene que estar solamente para promover el bienestar, ¿sí? Porque tiene que garantizar la propiedad privada, ¿sí?, de los particulares y tiene que, solamente intervenir cuando las condiciones sean que la nación se ve afectada porque algunas fuerzas extranjeras quieren ingresar e invadirlo o simplemente para mantener las leyes de mercado y que ellos interactúen, ¿sí? Pero el Estado no tiene que intervenir en más nada que solamente en ello. Tiene que dejar que los agentes económicos interactúen dentro de estas leyes de mercado. A continuación, vamos a abordar una de las teorías que son emblemáticas también dentro del libro de Adam Smith,
naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que es la teoría de la acumulación. En esta teoría lo que plantea Adam Smith es que si una nación ahorra e invierte, poco a poco va a lograr un crecimiento económico, porque como va a disponer cada vez de más maquinarias, que son bienes de capital, va a lograr ahorrar, que esto sería el capital financiero, y ello va a ser llevado a una mejor educación, o sea, mejoraríamos el capital humano. Todo ello va a hacer que la nación sea capaz de producir cada vez más y de modo mejor. Pero, además de ello, Adam Smith plantea que esta distribución no es equitativa entre todas las clases sociales y que va a tener un preferido en esta distribución, que van a ser los capitalistas. Dentro de este contexto, también lo que plantea es que la fuerza asalariada no va a percibir lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Y aquí me remonto, por si lo llegaron a ver en alguna otra materia, a la pirámide de Maslow. ¿Sí? En la pirámide de Maslow se encuentra en la base todas las necesidades fisiológicas, que son las necesidades de subsistencia, como comer, alimentarse, vestirse. ¿Sí? Todo ello hace de que un ser humano pueda vivir. Y lo que plantea Adam Smith sería que esta fase, ¿sí?, no estaría totalmente cubierta porque la sociedad no logra dado a sus ingresos que obtienen, ¿sí? Es por ello que en esta teoría de acumulación él recalca, todo el mayor porcentaje de distribución se va a dar entre los capitalistas de modo preferente. Y lo que le sucede a la fuerza asalariada es esto, no le alcanza para cubrir sus necesidades fisiológicas. Si bien Adam Smith comprendió que este sistema de distribución de la riqueza no está bien y entiende, por un lado, a la fuerza asalariada y al sector capitalista, en un momento toma partido por uno de los dos. Comienza diciendo que, si bien él entiende que si este excedente que va para el sector capitalista se destinara, ¿no?, para el sector asalariado podría incrementar su nivel de consumo y la rueda económica comenzaría a funcionar y hacer crecer un poco la economía, pero un poco, porque dice, el asalariado tiene mejor sueldo, logra consumir un poco más, pero tiene ese consumo que ellos aumentan, tiene un techo. Entonces lo entiende como que, el crecimiento se estancaría porque el consumo de ellos va a tener un techito bastante bajo. Entonces él va a plantear, si este excedente, en vez de dárselo al sector asalariado, lo destinamos a fondos de ahorro, lo que va a generar es una tasa de interés. ¿Sí? Entonces, este dinero va a generar más dinero. Entonces, para él, este va a ser el determinante básico para que el ritmo de la acumulación de este dinero haga crecer y crezca muchísimo más. O sea, es lo que nosotros hoy vamos a conocer como el sistema financiero. Y entonces, es lo que va a plantear que esto va a ser determinante para determinar la tasa de expansión de la economía. De esta forma, Adam Smith reafirma sus postulados y dice que si hacemos esto, ¿sí?, vamos a lograr que el sector empresario reinvierta todo este dinero que acumulamos en maquinarias. Esto va a permitir que ellos puedan dividir mejor el trabajo, ¿sí?, lo cual aumentaría la producción y esto conduciría a una riqueza mucho más grande para nuestra nación. Todos estos postulados que acabamos de detallar están detrás de la idea de la mano invisible. La mano invisible, a continuación lo vamos a detallar un poco más, pero vamos adelantando un poquitito. ¿Qué sería la mano invisible? Es aquel egoísmo que está sobre todos nosotros, todos los individuos, y plantea que como somos individuos egoístas, cada uno quiere lo mejor para uno, y de ese egoísmo individual estaríamos logrando lo mejor para la nación. Este egoísmo y estas ideas que solamente hacen pensar en nuestro crecimiento sería como la mano invisible que regularía el mercado y haría crecerlo. Pero a continuación vamos con más detalles. Bajo este concepto de la mano invisible de Adam Smith, que dijimos anteriormente, ¿no?, que es este sentimiento de egoísmo que rige en todas las personas y hace que pensemos íntegramente en nosotros
y en nuestro beneficio, ¿sí? En obtener el mejor beneficio de acuerdo a lo que tengamos nosotros para ofrecer. Entonces, de esta forma, los mercados van a funcionar. Y la característica de este mercado sería que un mercado, todo lo que necesite lo va a convertir en una mercancía, en algo que podemos comprar y vender, ¿sí? Y en este intercambio lo que va a surgir es un precio. Y este precio va a surgir de la oferta, ¿no? Y la oferta lo que plantea es que es muy sensible ante los cambios que vamos a experimentar los distintos agentes económicos. Entonces, va a ser el mercado el que mejor decida qué cantidad de bienes y servicios deben de producirse, porque la demanda, que seríamos nosotros los que vamos a querer comprarlos, vamos a incentivar a los productores a que produzcan los determinados bienes y servicios que nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, estas interacciones entre los consumidores y los productores va a determinar eficientemente lo que tiene que producirse en este mercado. Ahora que comprendimos el pensamiento económico de Adam Smith, estamos en condiciones de analizar qué es lo que él plantea frente al comercio internacional y cuál es la teoría que él propone. Lo que propone es basar el comercio internacional en las ventajas absolutas que tengan cada uno de los países que quieren participar de él. Por ejemplo, supongamos que Argentina quiere comercializar con China, tendrán que comercializar cada uno de estos países con aquellos productos que producen a un costo menor que el otro país. Por ejemplo, analicemos un poco Argentina. Argentina, frente a China, produce a costos menores los productos agropecuarios. Por ejemplo, la cebada en granos, la carne bovina, los camarones, langostinos, todo eso Argentina produce a un costo menor que China. Entonces, Argentina tiene ventajas absolutas frente a China con estos bienes. Entonces, se los exporta. Pero el comercio internacional es un ida y vuelta. ¿Qué le estaríamos importando? ¿Sí? ¿Qué le compraríamos a China? Y en este caso, lo que le compramos a China son productos que tienen un valor agregado mucho más alto. Por ejemplo, reactores nucleares, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos en su gran mayoría. Entonces, basándonos en nuestras ventajas absolutas, este sería el patrón de comercio internacional que nos quedaría entre Argentina y China. ¿Sí? Cada uno comercializa, le ofrece al otro país aquel producto que produce a un costo más bajo. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo un poco, esto es lo que plantea Adam Smith frente al comercio internacional, que cada país tiene que basarse en las ventajas absolutas. ¿Qué va a dar por resultado este intercambio? Bueno, que una nación se estaría enriqueciendo porque aumenta el nivel de actividad comercial, ¿sí? Y lo que produce también es que se reactive el trabajo. Pero en este contexto, Adam Smith, él se quiere separar un poco de los mercantilistas y plantea que el comercio internacional no es un juego de suma cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el juego de suma cero no se benefician ambos países. Y acá sí, él dice que el comercio internacional sí puede ser beneficioso para ambos países siempre y cuando se aprovechen estas ventajas absolutas. Veamos a continuación la teoría de las ventajas comparativas frente al comercio internacional presentada por David Ricardo. Y continuando nuestra línea de tiempo, encontramos que David Ricardo nace en el año 1772 y fallece en el año 1823. Como vemos, es posterior a Adam Smith, solamente comparten un pequeño periodo de tiempo. Pero bueno, veamos qué es lo que plantea David Ricardo frente a sus teorías. David Ricardo posiciona sus teorías como pilares de la escuela clásica, ¿sí? Y en lo que presenta es que el comercio internacional debe basarse no en precios absolutos, como planteaba Adam Smith, sino que debe basarse en los precios relativos. ¿Y a qué se refiere cuando plantea esto? Bueno, porque el inconveniente que encuentra frente a la teoría de Adam Smith es que si un país tiene ventajas absolutas, como planteaba él, frente a dos bienes, en ese caso no se produciría el comercio internacional, el comercio exterior en este caso, entre ambos países. ¿Por qué? Porque un solo país sería el que produce mejor ambos bienes, entonces ese país tiene que dedicarse solamente a exportar y el otro país solamente a importar.
Entonces, tomando esta problemática, David Ricardo presenta que un país, o en este caso estos dos países, deben especializarse en aquello que tengan ventajas, pero en cuanto a los precios relativos. Y veamos cómo se desarrollaría esta teoría de precios relativos. Lo va a basar en cuanto a los costos, ¿sí? A estos costos comparativos. A ver, qué tan barato para un país puede ser producir comparado con el otro, ¿sí? Pero siempre va a comparar a qué renuncio yo para producir este bien y a qué renuncia el otro país para producir. Y en cuanto a esa relatividad, vamos a ver quién de los dos sería más eficiente. Para comprender mejor la teoría de David Ricardo, lo que tenemos que traer a mente es la frontera de posibilidad de producción. O sea, cuando nosotros planteamos una frontera de posibilidad de producción, planteamos dos bienes, ¿sí? Y vemos a cuánta cantidad de un bien tenemos que resignar para poder obtener más del otro bien, ¿sí? Básicamente en esto se basa la teoría de David Ricardo, y para comprenderla mejor vamos a realizar una actividad, ¿sí? Que la tendrán que realizar de modo personal para poder resolver una situación de comercio internacional entre ambos países y ver cuál de los dos, basándose siempre en ventajas comparativas, debe dedicarse cada uno de estos países. Basándose en la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, lo que tienen que resolver es la siguiente situación. Tenemos dos personas que quieren realizar un intercambio, que tenemos por un lado a Andrea y por otro lado tenemos a Juan. La producción en la cual nos vamos a basar es por un lado manzanas y por el otro lado tenemos a trigo. En este caso, lo que vemos a simple vista es que Andrea es más eficiente en la producción de ambos bienes, ¿sí? Porque produce por kilos mucho más, ¿sí? Que Juan. Juan produce menos cantidad. Entonces, esto le da a Andrea una ventaja absoluta si nos referimos a lo que plantea Adam Smith. Pero como lo que David Ricardo plantea es que ante esta disyuntiva hay que encontrar la forma de poder resolver esta situación y que ambos países puedan comercializar, en este caso estas dos personas puedan comercializar, lo que tenemos que hacer es buscar las ventajas comparativas de ambos, ¿sí? Entonces, por eso los invito a poder realizar, en base a las materias que ya han cursado de economía, ¿sí? Poder resolver esta frontera de posibilidad de producción que tendrían estas dos personas, Andrea y Juan, para poder realizar el comercio internacional. Bueno, y a modo de resumen podemos concluir que el modelo que presenta David Ricardo de las ventajas comparativas es un modelo que supera al de Adam Smith, ¿sí? Porque logra resolver algunas problemáticas que Adam Smith no logró resolver. Luego podemos encontrar que esta teoría es compatible con la teoría del costo de oportunidad, ¿sí? O sea, qué tanta oportunidad tengo de producir un bien en términos de resignar de la producción de otro bien. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que va a producirse es que cada país debe especializarse en la producción de un bien que posee ventajas comparativas. Dentro de este contexto, encontramos que la especialización de cada uno de los países va a ser por eficiencia o por ineficiencia relativa. Bueno, y a modo de concluir estos clásicos, Adam Smith y David Ricardo, realizamos un pequeño cuadro comparativo en cuanto a lo que se refiere al comercio internacional. Por un lado tenemos a Adam Smith con sus ventajas absolutas, ¿sí? En el cual todo el comercio internacional se va a basar en cuanto a los costos absolutos. Cada país que lo produzca a un costo absoluto menor deberá especializarse en ese bien. En este caso, no hay posibilidad de un comercio que sea beneficioso para ambos países, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. En cambio, David Ricardo, viendo estas falencias, lo que plantea es las ventajas comparativas, basándose en los costos relativos, y en este caso él plantea que el comercio puede ser mutuamente beneficioso para estos países, más allá que un país pueda producir a costos absolutos mucho más bajos que el otro. Vemos a continuación la teoría sobre el comercio internacional de Heckscher y Olin. Estos autores son neoclásicos y van a basar toda su teoría sobre el comercio internacional en la diferencia de la dotación de factores. El modelo de Heckscher y Olin sobre la diferencia en la dotación de factores para explicar cómo es que se desarrolla el comercio internacional parte de las ventajas comparativas que Ricardo había planteado.
pero Ricardo lo abordaba desde cuestiones tecnológicas. Pero en cambio, Heckscher y Ohlin lo que van a poner en el centro de atención va a ser la dotación de factores, por un lado, que va a ser la relación entre los recursos que tenga una nación y cómo aplique esta tecnología. Para abordar la teoría de la diferencia en la dotación de factores, Heckscher y Ohlin utilizan muchos supuestos, 9 de los cuales vamos a estar explicando a continuación. El primero de los supuestos que ellos ponen es que para poder desarrollarse el comercio internacional van a suponer que vamos a hablar siempre de dos bienes, dos países y dos factores nada más. Cada uno de estos países que va a estar realizando el intercambio va a tener una dotación de factores distinta del otro, en el cual uno va a tener abundancia en capital y el otro va a tener abundancia en el uso de trabajo. Además, van a suponer que los rendimientos son decrecientes para cada factor. Esto va a dar por resultado que no va a haber economía de escala. ¿Qué significa que no exista economía de escala? Que los inputs cuando ingresan son los mismos outputs que salen y todos sabemos que eso en la realidad no estaría ocurriendo. Porque si hacemos economía en escala, nosotros cuando modernizamos una fábrica, ¿sí? y nosotros logramos hacer economía cada vez más, ¿sí? O sea, cada vez que incorporamos un input sale mucho más de output, como por ejemplo, si yo me dedico a fabricar mesas, quizás la primera mesa no me salga muy bien y va a ser muy cara, voy a tardar mucho tiempo y demás. Pero a medida que yo me voy perfeccionando dentro de mi rubro, mi curva de experiencia comienza a estar en alza, lo que hace que yo cada vez sea más eficiente en la producción de estos bienes. Entonces, cada vez voy a tardar menos, cada vez voy a producir mejor y cada vez voy a ser más competitivo. Estos autores lo toman como un supuesto, que no va a haber economía de escala. El quinto plantea que ambos países tienen una función de producción similar, o sea que van a utilizar casi la misma tecnología. Luego también van a suponer que ambos países van a tener la misma demanda. Los bienes que van a circular van a ser libres entre los países, lo que anula el costo de transporte, ¿sí? Luego va a plantear que existe inmovilidad internacional de los factores de producción. Y por último, plantean que existe una información perfecta y racional de los agentes. Como vemos, estos supuestos que son sostenidos para poder llevar a cabo el modelo de la diferencia en la dotación de factores de Heckscher y Ohlin nos lleva a plantear si realmente puede funcionar o no, porque están muy alejados de la realidad. Veamos a continuación un caso concreto del modelo de Heckscher y Ohlin basado en la diferencia en la dotación de factores. En este ejemplo tenemos a dos países, China, en el cual vamos a estar basándonos de su industria textil, y por el otro lado tenemos a Suecia basado en la industria del acero. Como vemos en pantalla, tenemos en el caso de China la composición, ¿sí? La dotación de factores que tiene su producción textil tiene mucho más trabajo manual incorporado que lo que sería de capital. Entonces, el factor abundante en este, ¿cuál va a ser? El uso de trabajo. Y el factor que se hace uso intensivo, en este caso, es el trabajo. Veamos qué sucede con Suecia. En el caso de Suecia, el sector de industria tiene un factor mucho más elevado de cuanto a capital y un porcentaje menor de trabajo. En este caso, el factor abundante, ¿cuál es? Es el capital. Y el producto que se hace muy intensivo en el uso es el capital. Entonces, comparamos las ventajas comparativas y nos da que China tiene que dedicarse a la industria textil porque hace uso intensivo del factor que es relativamente abundante. Y en cambio, Suecia tiene que encargarse de la industria del acero porque hace uso intensivo del factor que es relativamente abundante. Este es el mejor ejemplo para comprender cómo debe basarse el comercio internacional según el modelo de Heckscher y Ohlin. A modo de conclusión, podemos decir que el modelo de Heckscher y Ohlin
va a estar basado en dos países que cada uno se especializará y exportará aquel bien para cuya producción va a utilizar de forma intensiva el factor que es relativamente abundante y va a importar, ¿sí?, aquel bien para cuya producción haga uso intensivo del factor relativamente escaso. Entonces, de esta forma vamos a entender que la dotación factorial va a explicar el patrón que se va a dar dentro del comercio internacional. Por ejemplo, un país que tenga muchos recursos naturales o tierra o trabajo tendrá ventajas comparativas que son estáticas o bien naturales, pero va a tener que dedicarse a ello, ¿sí? En cambio, si hablamos de un país que tiene abundancia de capital y trabajo, en este caso el capital no viene dado naturalmente, sino que va a ser el resultado de un proceso de acumulación dentro de este sistema económico, lo que va a dar es una ventaja comparativa que es adquirida por un medio de esfuerzo, de acumulación de capital, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a dar por resultado? Que no siempre es lo mejor especializarse en estas ventajas comparativas iniciales. Pero bueno, ellos inician su explicación de este modo, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante otro tipo de teorías que explicarán un poco más, con más detalle y serán más específicos. La paradoja de Leontief. Continuando nuestra línea de tiempo, tenemos que recordar que Leontief nace en el año 1906 y fallece en el año 1999. Para comprender la paradoja de Leontief, hagamos un pequeño repaso en entender, ¿no?, ¿qué es una paradoja? Y una paradoja es aquella idea extraña o algo que realmente no podemos explicar con palabras que sean racionales, que se opone al sentido común, ¿sí?, o a lo que la mayoría de las personas pueden llegar a pensar. Eso es una paradoja, algo que no podemos explicar con palabras simples porque va en contra de la lógica. ¿En qué se va a basar la teoría de la paradoja de Leontief? Bueno, primero, para poder comprender la teoría de Leontief, ya en esta altura nosotros logramos comprender bien las ventajas comparativas de Ricardo, y un modelo que se desprende bastante de Ricardo es el modelo de Heckscher y Olin. Entonces, en base a estos dos autores, vamos a poder explicar en detalle la paradoja de Leontief. La paradoja de Leontief está basada en un modelo de intercambio económico simple. Entonces, él parte por concebir que la mano de obra no es algo homogéneo, sino que lo que hace es ponerlo en categorías, como de más calificado a menos calificado. Entonces, lo que llega a la conclusión es que los países industrializados van a tener una oferta mucho más abundante de mano de obra mucho más cualificada. Lo inverso va a suceder en los países que están en vías de desarrollo, ¿sí? A ver, ¿por qué sucede que los países industrializados tienen una mano de obra mucho más calificada? Porque sobreentiende que estos países realizan una inversión mucho más elevada para mejorar la educación de las personas. Entonces, por ello, da por sobreentendido esto. Una vez comprendido ello, Leontief plantea que la estructura, ¿sí?, o la forma en que se da el comercio internacional va a estar explicado en base a la teoría de Ricardo de las ventajas comparativas. Entonces dice, bueno, cada país se tiene que especializar en aquellas actividades económicas para las cuales posea una ventaja comparativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros lo llevamos a un caso práctico, que es lo que él hace, llevarlo al caso de Estados Unidos, parte del supuesto de que, bueno, Estados Unidos va a tener una ventaja comparativa en la producción de bienes que tengan intensivos, que hagan uso intensivo en capital, ¿no? Porque es el país que tiene la mejor dotación de este factor en trabajo. Partiendo de este supuesto, de lo que lo racional nos indicaría, Leontief comienza a hacer sus estudios. Entonces, empieza a estudiar cómo es la matriz de insumo de Estados Unidos, y esto lo realiza en el año 1947. Una vez que Leontief logra recabar esta información, lo que hace es pasarla a una matriz, en donde esta matriz lo que va a hacer es determinar los efectos de un posible cambio en el nivel del producto ante cualquier sector sobre la producción de los otros sectores.
¿no? Entonces, inicialmente lo que va a hacer es mostrar los requerimientos que va a tener este producto en cuanto a capital y trabajo para producir $1.000.000 en vehículos de motor. Este es el ejemplo que él va a utilizar. Entonces, luego Leontief lo que va a hacer es calcular el monto de trabajo y capital que se utiliza en la producción de este $1.000.000 para exportar e importar. Y veamos lo que obtiene de resultado Leontief. Veamos qué resultados obtuvo Leontief luego de su investigación. En la tabla 1 podemos ver los resultados, pero recordemos qué era el preconcepto que tenía Leontief. Y este preconcepto que era que Estados Unidos exportaba más bienes que hacen uso intensivo en capital que en trabajo. Bueno, la conclusión tuvo que ser totalmente rechazada porque los datos le mostraron totalmente lo contrario. Este cálculo, ¿qué muestra? Muestra que las exportaciones de Estados Unidos contienen menos capital y más trabajo. Esto recordemos que se realiza en $1.000.000 de exportación, ¿no? A ver, si la teoría que plantea Leontief era sostenida en base a los teoremas de Heckscher y Olin, ¿sí? Y el resultado que obtenemos es totalmente lo contrario, lo que nos da por resultado es que obtenemos una paradoja. Y es por ello que Leontief, para no caer en argumentar que realmente la teoría de Heckscher y Olin tenía demasiados supuestos que no podían ser levantados sin caerse en la teoría, prefirió llamar a este problema la paradoja de Leontief, como un problema que va en contra de todo aquello que no podemos explicar por la razón. Entonces, para que Leontief pudiese argumentar bien qué fue lo que sucedió, él lo que dice es que, analizó la conveniencia de estos supuestos de idénticas tecnologías, argumentando que, la certeza de su resultado lo que va a requerir es que la productividad relativa del capital y el trabajo en una industria tenía que ser la misma. Entonces, él, recopilando un poquito la información, volvemos a decir exactamente lo mismo. Tenía demasiados supuestos que no podían ser mantenidos por la teoría de Heckscher y Olin, y él tampoco quiso argumentar que esta teoría tenía demasiados supuestos que eran irreales. Entonces prefirió llamarlo a esto como la paradoja de Leontief. Para comprender los términos en los cuales vamos a estar hablando en la presente materia, necesitamos hacer un breve repaso sobre dos términos muy importantes que vamos a utilizar. Por un lado es la economía ortodoxa y por el otro lado la economía heterodoxa. La economía ortodoxa, si vamos a la definición etimológica, ¿sí? Deviene del griego y significa pensamiento correcto, ¿sí? Entonces, la economía ortodoxa es una corriente económica que se basa únicamente en el racionalismo del individuo económico. Maximiza la utilidad y utiliza los modelos económicos de equilibrio. Básicamente podríamos decir que sus características serían que los agentes económicos van a ser íntegramente racionales, ¿sí? Es decir, van a elegir siempre utilizando la razón en términos de ¿qué? De sus preferencias, ¿sí? También van a maximizar la utilidad, ¿sí? Van a escoger aquellos puntos que más satisfagan sus preferencias, ¿sí? Dado los supuestos que van a ofrecer las diferentes teorías. Y el equilibrio, ¿sí? El equilibrio va a ser, es muy común entre los economistas ortodoxos, ¿sí? Porque hablan de puntos óptimos de equilibrio, ¿sí? O sea, la economía siempre va a estar en equilibrio. La economía heterodoxa, en cambio, basa toda esta corriente en la influencia que tiene la historia sobre las sociedades, su estructura, así también como su evolución en cuanto al pensamiento y las instituciones que influyen en él. Entonces podemos decir que la economía heterodoxa es llamada así por el enfoque de este análisis económico que tiene un punto de vista que es no tradicional. Es por ello que no está comúnmente aceptada, ¿sí? Entonces podríamos decir que el conflicto principal entre estas dos corrientes, entre la ortodoxa y la heterodoxa, va a recaer sobre los métodos que utilizan para hacer los análisis económicos.
Entonces, tenemos que por un lado, la economía ortodoxa se va a basar todos sus análisis en datos, en análisis estadísticos y los va a contrastar contra la realidad. En cambio, la economía heterodoxa no lo va a hacer así, ¿sí? Y si nos remontamos un poquito más lejos y vamos a la definición etimológica de la economía, que significa la administración del hogar, la economía es una ciencia que se basa en la abstracción, ¿sí? Cuando nosotros decimos que la administración del hogar se puede llevar a cabo de muchas formas, ¿sí? Como decían los griegos, las mejores que hacían economía eran las mujeres porque eran las que se encargaban de administrar los recursos que tiene un hogar. Y para ello no hay una receta exacta de cómo se tiene que hacer, ¿sí? Entonces recaemos en que la economía es una ciencia social, es una ciencia de abstracción. Entonces es por ello que no existen dos economistas que piensen de la misma forma. Entonces la economía heterodoxa va a responder mucho más al concepto de economía, ¿sí? Bueno, veamos las características que tiene la economía heterodoxa. Encontramos que los agentes económicos van a estar influenciados por la cultura, ¿sí? Y es justamente lo que yo les decía, porque dos economistas no pueden acordar exactamente lo mismo frente a un análisis económico, y es porque dependerá de su andamiaje, ¿sí? De dónde fueron, de dónde se instruyeron, dónde estudiaron, ¿sí? Entonces, los agentes económicos realmente van a estar influenciados por la cultura, ¿sí? Y van a pensar exactamente distinto frente a una misma problemática. Esto va a devenir de la estructura social, ¿sí? La estructura social tiene que ver con la cultura, con la religión y con la evolución económica que tiene esta estructura social, ¿sí? Los individuos evolucionamos distinto dependiendo del sistema en el cual nosotros estamos insertos, ¿sí? Y luego tenemos las instituciones, que para los economistas heterodoxos las instituciones van a jugar un papel fundamental, ¿sí? No quiere decir que los economistas ortodoxos no lo tomen en cuenta, ¿sí? Pero los heterodoxos consideran que las instituciones tienen una influencia mucho más grande para los agentes. Las principales escuelas heterodoxas encontramos que son, por un lado, la escuela feminista, la escuela marxista, la escuela de Salamanca, la escuela austríaca, las nuevas economías institucionales y las economías planificadas. Lugones, cuando analiza las teorías del comercio internacional, lo realiza desde un aspecto de crítica, ¿sí? Por eso vamos a ver que es el capítulo número 2, comienza diciendo la competencia imperfecta y los enfoques heterodoxos. Ya entendimos qué significa enfoques heterodoxos y la competencia perfecta entendimos que tiene demasiados supuestos que nos pueden llevar a realizar un análisis real. Entonces, vamos a comprender como una competencia imperfecta y ahora vamos a ingresar en los enfoques heterodoxos. Para comprender estos enfoques, lo que va a hacer Lugones es abordar la insuficiencia que tienen estos enfoques tradicionales que venimos viendo. Y lo primero que plantea es que, dado que ellos plantean que no existen rendimientos crecientes, ¿y qué son los rendimientos crecientes? Analicemos primero ello. Los rendimientos crecientes hacen referencia a que cuando yo ingreso un input, ¿sí? Sale mucho más de output. Por ejemplo, si yo invierto tanto dinero, ¿sí? Dinero X, para la producción de determinados bienes, lo que voy a obtener de ganancia va a ser mucho más a lo que yo invertí. Esos son rendimientos crecientes, ¿sí? Cada vez son mucho más, ¿sí? Entonces, analizar el comercio internacional desde la inexistencia del rendimiento creciente, lo que nos lleva, ¿qué nos da por resultado? Bueno, es no poder analizar los efectos de las economías de escala, ¿sí? Las economías de escala hace justamente referencia a esto. Y habla de un contexto en el que existen economías de escalas internas, que son las que van a ser dentro de nuestra nación, las externas, ¿sí? Las que, por ejemplo, ¿no? Como cuando Argentina surgió el boom de los todo por dos, lo que hacíamos era importar aquellos productos que producían economías de escala China y nosotros lo compramos y bueno, así fue como
se produjeron varios procesos de industrialización dentro de nuestra nación, además de los todo por dos, ¿no? Y las dinámicas, ¿sí? Las economías de escala dinámica son aquellas que no están explicadas por la interna ni la externa, sino que se da dentro de la fábrica misma, ¿sí? Que es proceso de esa curva de aprendizaje. Cuando yo comienzo a producir, obviamente no produzco de la mejor calidad ni al mejor costo, sino que a medida que voy progresando en mi curva de experiencia y cada vez voy creciendo dentro del mismo rubro, del mismo producto, cada vez lo voy a realizar de modo más eficiente. A eso recibe el nombre de economías de escala dinámicas. Bueno, también plantea que estos enfoques tradicionales no tienen en cuenta las externalidades tecnológicas. A ver, primero, ¿qué son las externalidades? Las externalidades es todo aquello que se da fuera de nuestro ámbito. Hagamos un ejemplo bien simple para comprender. Supongamos que tenemos un vecino que tiene una parrilla con un tiraje que está mal puesto. Y todos los domingos prende la parrilla, hace asado y el humo me viene para mi casa. Eso que no controlo yo porque está fuera de mi terreno es una externalidad. Y como a mí me afecta de modo negativo, es una externalidad negativa. En el caso de que se produjera, no sé, que mi vecino pone una enredadera que se pasa para mi lado, pero tiene una flor muy linda y a mí me gusta, esto produciría una externalidad positiva para mí, ¿sí? Bueno, un poco parecido, pero si lo llevamos al aspecto tecnológico, ¿qué pasa? Si un país logra, como fue en la revolución industrial, ¿no? Con la revolución de estos motores a combustión, lo que produjo fue que toda la industria se viera beneficiada, ¿sí? Más allá de que no estén en el foco donde se produjo la revolución industrial, pero todos se vieron beneficiados. Entonces, estos avances en la tecnología lo llevan a todas las ramas. Y este enfoque tradicional no lo toma en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, entendemos nuevamente esta insuficiencia que tiene el enfoque tradicional. Otro de los supuestos que también va a criticar es la inmovilidad de los factores. A ver, entiende que los factores productivos, que somos nosotros y también son las máquinas, son inamovibles. Y eso en la realidad no sucede así, ¿sí? También va a desconocer el papel que van a cumplir las multinacionales y la incidencia que va a tener en las relaciones internacionales. O sea, no le da la importancia que tienen que tener las multinacionales, ni tampoco permite comprender que los factores productivos realmente nos movilizamos por todo el planeta. Y por último plantea que, la competencia perfecta. Plantear una competencia perfecta ya nos hace partir de muchos supuestos que son difíciles de sostener para elaborar una teoría, que de por sí las teorías tienen que tener algunos supuestos, porque nosotros siempre decimos que podemos hacer supuestos ceteris paribus. ¿Qué significaría ceteris paribus? Analizar una variable y que el resto permanezca constante. Sí, pero no podemos mantener tantos supuestos porque hace lo que dio por resultado que estos enfoques tradicionales sean poco realistas, ¿sí? Entonces, también critica bastante que tenga como supuesto la competencia perfecta porque va a dar por resultado que el análisis de la economía internacional sea basado en teorías que van a organizar de modo industrial, pero con patrones de especialización que no son muy innovadoras, ¿sí? Que van a operar siempre en mercados imperfectos. Las nuevas teorías del comercio internacional. Y avanzando en la línea del tiempo que venimos trazando, nos encontramos con las teorías más contemporáneas, que son las de los heterodoxos. Estas nuevas teorías del comercio internacional, ¿en qué se van a basar? En primera instancia, en aceptar que existen rendimientos crecientes a escala. Y es lo que veníamos hablando un poco anteriormente. Es plantear que si yo invierto en aumentar, en mejorar mi producción, en comprar maquinarias cada vez más eficientes y demás, yo voy a tener una economía de escala. Voy a producir cada vez más, ¿sí? Y mejor. También estas nuevas teorías del comercio internacional
aceptan que existen economías de escala interna, o sea, en este caso estamos hablando que un país maneja economías de escala, pero que también existen economías de escala externas que están fuera de nuestro país. También aceptan las externalidades que ellas nos pueden afectar de modo positivo o modo negativo. Aceptan también que existen economías de escala dinámica y aquí hablamos intraindustria, o sea, dentro de la empresa. También plantean que existe diferenciación de productos, que no todos los productos son producidos de la misma circunstancia, con la misma tecnología, porque existen diferencias en cuanto a las capacidades tecnológicas. En síntesis, podemos plantear que estas nuevas teorías del comercio internacional, estos heterodoxos, plantean levantar en sí todos los supuestos que venían planteando los ortodoxos. Entonces se entiende con un enfoque mucho más dinámico y que la sociedad tiende a evolucionar y cambiar. Es por ello que estos van a ser los emblemas principales en los cuales se va a trazar estas nuevas teorías del comercio internacional. Rendimientos crecientes a escala. Veamos un ejemplo concreto para comprender un poco más de esto que habla la nueva teoría del comercio internacional de Krugman. Y plantea que cuando hablamos de rendimientos crecientes a escala, no estamos hablando de una producción lineal. ¿Y qué también es la producción lineal, no? Bueno, producción lineal sería, si ingresa un tornillo, sale, por ejemplo, de output, un control remoto o un cargador. Eso sería más o menos lo que ingresa, lo que sale, ¿sí? Como para que se entienda en términos más prácticos. Si ingresan 2 tornillos, saldrán 2 cargadores. Si ingresan 3 tornillos, saldrán 3 cargadores. La producción va a ser lineal. Y es esto lo que planteaban los ortodoxos, ¿sí? Esta teoría, las teorías de comercio internacional que vimos con Adam Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin. Ahora, ¿qué es lo que plantean estas nuevas teorías del comercio internacional? Que la producción es a escala, que si bien en un principio cuando recién arranco mi curva de experiencia es muy chiquitita, me va a costar lo que ingrese de primera en el input va a salir en el output, ¿sí? Porque me va a costar muchísimo producir, a medida que voy limando esta práctica para realizarlo, voy a lograr producir mucho más de lo que ingresa, porque voy a ser mucho más eficiente con mis insumos. Y eso es lo que se ve reflejado con, si ingresan 2 tornillos, saldrán 3 cargadores, ¿sí? De producción. Y si ingresan 3 tornillos, saldrán 5 cargadores. ¿Por qué? Porque soy mucho más eficiente con mis insumos. Voy a lograr producir mucho más de lo que yo ingreso en el input. Comercio intraindustrial. Veamos a continuación de qué se basa este comercio intraindustrial que plantean las nuevas teorías del comercio internacional. Vamos a continuar con los ejemplos que venimos abordando. Si tenemos 2 países con la misma situación que de antes, un país, el país 1, que es abundante en capital, va a producir manufacturas. Y el país número 2, que es abundante en trabajo, va a producir alimentos. Entonces, si nos regimos por los clásicos, estos modelos que venimos trabajando, Adam Smith, Ricardo, Heckscher-Ohlin, tenemos que el comercio va a ser interindustrial. ¿Y qué significa que el comercio sea interindustrial? Sería que vamos a comercializar de industria a industria, pero siempre estas industrias siendo diferentes. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en las ventajas comparativas o absolutas que tengan estos 2 países. Por ejemplo, el país número 1 es abundante en uso de capital, lo cual le da margen para que pueda producir manufacturas y las exporte al país número 2. Como el país número 2 es abundante en el uso de trabajo, va a exportar alimentos al país 1. De esta forma, el comercio va a ser entre industria manufacturera y la industria alimenticia. Ahora veamos las nuevas teorías del comercio internacional. Plantean que si bien en un primer momento se puede dar el comercio interindustrial, también se va a dar el comercio intraindustrial. ¿Y qué significa el comercio intraindustrial? Sería que dentro de la misma industria los países pueden comercializar. Porque las nuevas teorías lo que hacen es levantar estos supuestos
de que no hay movilidad de los factores productivos y plantean que existe una división internacional del trabajo que permite que una parte de una producción, supongamos la de automóviles, se produzca en Argentina y otra parte se produzca en Brasil. Entonces, dentro de la misma industria, lo que van a hacer es estos países comercializar entre sí. Es por eso que el comercio, según las nuevas teorías del comercio internacional, también puede ser comercio intraindustrial. Rendimientos crecientes a escala. Según las nuevas teorías del comercio internacional, vamos a tener 3 tipos. Aquí en esta diapositiva vamos a ver 2. Por un lado tenemos los rendimientos de escala interna y por otro lado tenemos las externas. A ver, las economías de escala interna, como les dije anteriormente, hace referencia a dentro de la empresa, ¿sí? Puertas cerradas. Entonces va a estar asociado a la función de producción que tenga. Y recordemos que todas las empresas tienen una función de producción que va a ser distinta de cada otra empresa, por más que sea del mismo rubro, ¿sí? Es como el DNI de las personas, son todos distintos, porque va a depender de uno, ¿sí? La función de producción es cómo va a ir creciendo o decreciendo también esta forma de producción de la empresa. Además, vamos a hablar de los costos crecientes, pueden ser constantes o decrecientes, ¿sí? También va a estar asociado a la función de producción. Y luego también tenemos en cuanto a la relación de los costos fijos y costos medios que tenga esta empresa, ¿sí? Todo eso va a estar relacionado a cómo se va a dar esta economía de escala que va a tener la empresa. Además, va a depender de algo que no le es tanto no es tan exógeno, ¿sí? Sino que es endógeno a ello, que es el tamaño del mercado, ¿sí? Porque esto va a estar influenciado en cuanto a cómo puede crecer esta empresa, ¿sí? Por el otro lado vamos a tener las economías de escala externa y esto sería puertas abiertas de la empresa. Va a estar más que nada asociado a cómo evoluciona este sector, ¿sí? A qué tan aglomeradas están estas industrias, ¿sí? Y los encadenamientos que pueda llegar a tener. Por ejemplo, si yo estoy integrado o no dentro de mi cadena de valor, ¿sí? Y si nos remontamos a otro tipo de teorías, quizás se las nombro porque quizás lo han visto, a las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? ¿Qué tanto poder de negociación va a tener mi proveedor sobre mí, ¿sí? En cuanto a ello, también podemos verlo qué tanto poder de negociación tengo yo con el siguiente eslabón que me sigue, ¿sí? Entonces, esto va a hacer a que esta economía de escala externa, ¿sí? Porque ya tomamos por completo el eslabón completo a toda esta aglomeración, ¿sí? Vamos a ver qué tanto nos va a influenciar para mejorar o no. Esto también va a devenir del tamaño del país o la región que estemos hablando. Economías de escala dinámica. Lo que estamos viendo en pantalla es la curva de aprendizaje de una empresa individual. Como vemos, tenemos 2 tipos de curva, ¿sí? Y ahora vamos a explicar bien por qué se da esto. A ver, la curva de aprendizaje tiene una pendiente negativa. Y es negativa porque lo que estamos relacionando es la cantidad que se puede producir con referencia al costo unitario que nos va a salir. Entonces, si nos situamos en la de color más claro, lo que vamos a ver es que esta sería nuestra primera función de producción, ¿sí? Logramos producir X cantidad a un determinado costo, ¿sí? Y si no nos relacionamos con otro y no logramos adquirir estas externalidades que las nuevas teorías del comercio internacional asumen que sí se dan, nosotros vamos a movernos solamente dentro de nuestra primer curva, ¿sí? La que tiene A estrella. Entonces, lo que vamos a hacer es diferentes combinaciones a lo largo de esta curva de aprendizaje. En cambio, cuando nosotros incorporamos estas externalidades que sí se producen, lo que logramos es una nueva función de una curva de aprendizaje. Ya no nos vamos a mover a lo largo y vamos a realizar distintas combinaciones de cantidad y costo unitario, sino que lo que tenemos es una función totalmente nueva. Y como esto se da así, lo que tenemos es un desplazamiento hacia la derecha de esta curva de aprendizaje, ¿sí? Por eso decimos que
las economías de escala son dinámicas y lo que hace es producirnos nuevas funciones de curvas, ¿sí? En este caso de la curva de aprendizaje. Lo mismo ocurre con las curvas de las ofertas agregadas, ¿sí? Como se dan procesos de cambio tecnológico, no es que nos desplazaríamos a lo largo de esta curva, sino que lo que estaríamos logrando sería una nueva curva de oferta. Pero bueno, en este caso lo que estamos observando es la curva de aprendizaje. Con la incorporación de estas externalidades, lo que logramos es una nueva curva y sería un desplazamiento hacia la derecha. Diferencias en capacidades tecnológicas. Las políticas nacionales de innovación científica y tecnología. Para este punto vamos a abordarlo desde el texto de tópicos de la teoría evolucionista neo-schumpeteriana de la innovación y el cambio tecnológico. A ver, lo que plantean es que básicamente una nación para poder crecer lo que necesita es inversión en investigación y desarrollo. Y para ello vamos a tocar unos puntos que plantea Schumpeter. A ver, Schumpeter plantea que necesariamente una nación debe de invertir en invención. ¿Y qué son las invenciones? La introducción de las innovaciones dentro del mercado, Schumpeter lo va a denominar como la destrucción creativa. ¿Por qué? Porque explica que cuando surgen estas innovaciones se rompe con el modo de producción anterior para producir de una nueva forma. Por eso es que él lo llama de esta forma, destrucción creativa. Lo que va a plantear Schumpeter es que durante este proceso de destrucción creativa, lo que va a surgir son cuasirrentas. ¿Y qué son las cuasirrentas? Sería como esta situación casi monopólica, ¿sí? Porque va a ser durante un breve periodo de tiempo en el cual este emprendedor, ¿sí? Que decide introducir estas innovaciones, va a tener estas ganancias extraordinarias y va a estar en situación casi monopólica, ¿sí? Por eso es que Schumpeter dice que, bueno, estarían todos motivados a producir este tipo de innovaciones, ¿sí? Participar de este proceso de destrucción creativa para obtener estas cuasirrentas. Entonces, de este modo, la innovación va a surgir como una combinación que se va a dar entre productos nuevos, estos procesos que se están dando nuevos y las nuevas formas de organizar la empresa, ¿sí? Para esta nueva forma de producción. Entonces, de este modo va a existir competencia cuando estos procesos de destrucción creativa, lo que él llama, van a dar introducción muy buena, exitosa, de estas combinaciones que se dieron y va a desplazar a las viejas formas de producción para introducir a estas nuevas. Dentro de este proceso tenemos que recordar que Schumpeter lo que plantea son dos tipos de innovaciones. Por un lado van a ser las incrementales y por el otro lado tenemos las radicales. A ver, las incrementales son aquellas innovaciones que permiten mejorar, ¿sí? Un poco la forma de producción. Como por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, la cadena de montaje, ¿sí? En la cadena de montaje aplicamos una pequeña modificación para que nos permita girar la cadena de montaje y hacerla como una S en vez de línea recta. Eso sería una innovación incremental, ¿sí? Sobre lo que ya tenemos, sobre esta innovación que se dio, sería modificarla un poco, incrementar sus capacidades buenas, ¿sí? Para producir mejor. Ahora, las radicales son aquellas que rompen los paradigmas anteriores y se lanza una nueva forma de hacer las cosas, ¿sí? Como fue cuando surgió la revolución industrial, ¿sí? Rompió con toda la forma anterior de producción para comenzar con una nueva. Y el proceso de difusión que plantea Schumpeter se basa en cómo se va a transformar esta invención en un fenómeno socioeconómico. O sea, cómo va a hacer que desaparezcan las empresas anteriores y surjan las nuevas formas de producción. Además, Schumpeter introduce la figura del Departamento de Investigación y Desarrollo dentro de las firmas porque él lo que hace es reconocer
que la incertidumbre que genera este proceso de generación de nuevas combinaciones, y esto llevaría a que ésta esté en riesgo, ¿sí? Entonces, lo que plantea es que tiene que favorecerse, tiene que darse lugar dentro de la organización del Sistema Nacional de Innovación, ¿sí? Esto va a permitir que se difundan nuevas tecnologías, que se pueda importar, también se puedan modificar, y que además esto tiene que realizarse dentro del sector público, además del privado. Y por último, veremos que también Schumpeter fomenta y cree totalmente en lo bueno que es la inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Es la colocación de capitales extranjeros, ¿sí? Por ejemplo, si somos nosotros, que vengan capitales de otros países a instalarse dentro de nuestra empresa, ¿sí? O dentro de nuestra nación. Eso lo que haría es poder nutrir a nuestra nación, ¿sí? De las capacidades que tenga el otro país y lograr resaltar aquello que nosotros tenemos como ventajas, ¿sí? Así que bueno, estos a grandes rasgos serían los principales postulados que plantea Schumpeter. Y para concluir el presente video, veamos la relación que tiene el gasto en investigación y desarrollo, el Sistema Nacional de Innovación y el nivel tecnológico que van a tener nuestras exportaciones si logramos realizarlo esto de modo eficiente. A ver, si nosotros logramos invertir, gastar más en investigación y desarrollo, ¿sí? Siempre vamos a tomar como punto de partida los puntos que vamos a destinarle de nuestro PBI para este gasto en investigación y desarrollo. Lo que nos va a dar es que vamos a tener un sistema nacional de innovación mucho más eficiente, ¿sí? De esta forma, lo que se va a hacer es reasignar mejor los recursos que tenemos para lograr una investigación y desarrollo más eficiente. Esto nos va a dar por resultado que nuestro nivel de exportaciones sea mucho mejor, ¿sí? Estaríamos en un medio y alto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a dar? Unas exportaciones con un precio más alto. El precio más alto nos va a llevar a una recaudación impositiva más alta y así mejorar nuestra balanza de pagos. Así que, en conclusión, podríamos decir que esta teoría evolucionista neo-schumpeteriana sobre los procesos de innovación encaran perfectamente cómo tenemos que realizar estos gastos en investigación y desarrollo, en el Sistema Nacional de Innovación y el nivel de exportaciones que vamos a tener, siempre y cuando también logremos combinarlo de manera eficiente, atrayendo a la inversión extranjera directa hacia nuestra nación.